Bienvenidos mis queridos hermanos. Qué hermoso cuando todos venimos a la iglesia por un solo motivo. Y ese motivo tiene nombre y se llama Cristo Jesús. Eso es lo que nos convoca esta tarde aquí y es lo que convoca a millones de hermanos en todo el mundo. Un solo nombre, Cristo Jesús, el Señor, el Salvador. Y eso es lo que nos une a nosotros como hermanos y lo que nos provoca la alegría de vernos siempre unos a otros. Así que bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bien bonito. Espero que el Señor toque sus corazones como ha tocado el mío. Y lo vamos a encontrar en la segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1. Segunda a los Corintios, capítulo número 1. Y nos vamos a ubicar en los versículos 3 al 7. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Cuando lo tenga, en reverencia a la palabra de Dios, y si puede hacerlo, se pone de pie, si no, quédese sentadito o sentadita ahí en donde está. Hace algunos años falleció una jovencita vecina nuestra allá en la ciudad de Monterrey. Ella se había practicado esa operación que le llaman liposucción. Yo creo que han escuchado ustedes eso. Y al parecer no quedó muy bien porque desde que la operaron ella empezó a tener complicaciones y esas complicaciones iban avanzando cada vez más. Y en una de esas complicaciones, o por una de esas complicaciones, un día perdió la vida. A mí me encantaba de esta jovencita, me encantaba su alegría, era una niña muy, muy alegre. Y cuando ya estábamos nosotros acá en la ciudad de Chicago, ya pastoreando la iglesia, a mí me encantaba que ella siempre le ponía like a los sermones o a las reflexiones que poníamos o subimos en la página de Facebook de la Iglesia Sublime Gracia. Y según me contaron mis papás cuando fueron al funeral de esta jovencita allá en Monterrey, durante el mensaje, el ministro, fíjese lo que dijo ahí a la congregación, que lo que había sucedido con esta niña era consecuencia de no aceptarse como es, y que mucha culpa la tienen los papás por estarle diciendo a sus hijos que están gorditos o gorditas, o se ven gorditos o gorditas. Ese fue el mensaje del ministro a la congregación. Y la pregunta es, imagínense cómo se sintieron todos los que estaban ahí, pero particularmente los papás de la niña, ante un mensaje de un ministro diciendo eso, porque particularmente la mamá no solamente tenía que soportar el dolor de haber perdido a su hija, pero ahora tenía que soportar el dolor de la culpa, si es que ella le decía a la muchacha que se veía gordita o que estaba gordita. Yo creo que la familia en ese momento no necesitaba un mensaje de regaño. No necesitaba eso. Yo creo que necesitaba en ese momento un mensaje de consolación. Algo que trajera paz a su vida, no algo que trajera culpa a su vida. Yo creo que ellos esperaban que el ministro pudiera traer una palabra de consolación de parte de Dios para la familia. Porque en situaciones de dolor, en situaciones de angustia, incluso cuando nos sentimos abandonados por los seres más queridos, o hasta traicionados por alguien que amamos y que tenemos mucha confianza, lo que más necesitamos es una palabra de consolación, no una de regaño. No necesitamos eso. Pero usted estará de acuerdo conmigo que a veces, cuando usted está pasando por eso, ni la persona más mejor intencionada a veces tiene esa palabra de consolación que nosotros necesitamos. Pero hay uno que sí la tiene, que siempre la tiene,
y es el que nos está reuniendo esta tarde y todos los domingos aquí en esta iglesia, y se llama Cristo Jesús el Señor. Pero tristemente es de lo que muchas veces la gente no quiere escuchar. ¿Será porque le han echado la culpa a él, o porque dónde estaba él, porque no salvó a mi hijo, a mi hija, o lo que sea? Y entonces la gente no quiere escuchar, o alguna gente no quiere escuchar nada que tenga que ver con Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje del día de hoy? Tiene que ver bastante, porque el apóstol San Pablo nos va a enseñar a nosotros la importancia de la consolación. Y a mí me encanta siempre cómo escribe el apóstol Pablo, con ese juego de palabras en donde envuelve al lector. O sea, si a usted le gusta realmente la lectura, y particularmente la lectura de la palabra de Dios, Pablo es un experto para envolverlo a usted de tal manera que usted no quiera salirse de la palabra, quiera estar usted escuchando lo que él está diciendo hasta que lo pueda entender. Hace un juego de palabras tremendo que invita a que lo lea una y otra vez hasta que usted diga, ya capté lo que quiere decir el apóstol Pablo. Pablo habla mucho del consuelo porque durante el ministerio del apóstol Pablo, él había pasado por grandes sufrimientos, por grandes penalidades, por grandes tempestades en su vida, como él mismo lo relata en esta misma carta. Si usted va, por ejemplo, al capítulo número 11, los versículos 23 al 27 de esta segunda carta a los Corintios, usted va a ver que él dice ahí, él hablando de lo que ha pasado, dice, en trabajos más abundantes, en trabajos pesados, es lo que está diciendo literalmente, en trabajos pesados, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. ¿Sabe lo que es un naufragio, verdad? Cuando el barco se hunde. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, y en frío, y en desnudez. Todo eso ha pasado el apóstol Pablo durante su ministerio, eso sin contar la cantidad de veces que fue perseguido, que fue insultado, que fue rechazado. Incluso, si usted va al libro de los Hechos, capítulo 28, versículos 1 al 6, el último capítulo del libro de los Hechos, usted se va a encontrar que en uno de esos naufragios que sufrió el apóstol Pablo, cuando llegó a tierra firme, entonces juntó unas ramas para prender una fogata y secarse, y le salió una víbora y le picó, una víbora venenosa y le picó. O sea, hasta ese tipo de cosas pasó el apóstol Pablo. En el capítulo que estamos viendo, es el día de hoy, según a los Corintios, capítulo 1, en los versículos 8 y 9 también vuelve a hacer referencia a las veces que él ha estado en peligro de muerte. Así que Pablo pasó por una gran cantidad de aflicción, de sufrimiento, de tempestades, literalmente en su vida, literalmente y espiritualmente pasó por un montón de tempestades en su vida. Pero sin duda, el dolor más grande del apóstol Pablo no venía de esas cosas. No venía de las veces que lo golpearon todos los incrédulos, que lo metieron a la cárcel, que lo azotaron, que se hundió el barco en el que iba. El dolor más grande de Pablo no estaba ahí. El dolor más grande de Pablo inclusive no estaba cuando la víbora venenosa le picó. El dolor más grande del apóstol Pablo estaba por el dolor que le provocaban sus mismos hermanos en la fe. Eran sus propios hermanos en la fe los que a él le tenían con ese dolor, un dolor realmente insoportable. Realmente se sufre mucho más cuando son los mismos hermanos los que atacan o se atacan entre sí. De hecho, esta carta, cuando usted lee la segunda carta a los Corintios, es la respuesta del apóstol San Pablo a los ataques que él está sufriendo por parte de los mismos hermanos.
Entonces el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio y por eso escribe la segunda carta. Y ojo, el apóstol Pablo no se está defendiendo a él mismo. A él no le importa que le digan lo que le quieran decir. No le importa que le critiquen ni que le juzguen. A él no le importa eso. Pero que no se metan con su ministerio. Y por eso escribe la carta. Porque el ministerio se lo dio ¿quién? El ministerio se lo dio Cristo, el ministerio se lo dio el Señor. Entonces tiene que defenderlo a capa y espada y tiene que poner en su lugar a las personas, porque si no lo hace, entonces él está dejando que esas personas estén blasfemando o estén ofendiendo el nombre de Cristo. Y por eso escribe esta carta, la segunda carta a los Corintios. Pablo tomaba muy en serio su llamado. Por eso yo lo admiro mucho al apóstol Pablo. Por eso me encanta leer y releer las cartas del apóstol Pablo. Por eso me encanta tratar de entender el pensamiento paulino, que es un pensamiento de los pensamientos más difíciles. El mismo apóstol Pedro dice, Pablo escribe cosas de las cuales son a veces difíciles de entender. Pero los indoctos las tuercen, dice el apóstol Pedro. Y es verdad, o sea, Pablo escribe a veces cosas que uno tiene que leerlas y volverlas a leer y volverlas a leer para que entonces haga el clic y decir, ok, ya entendí lo que quiere decir el apóstol Pablo. Realmente es interesante meterse en la escritura del apóstol Pablo para poder entender el carácter de este tremendo siervo de Dios. Pero Pablo pudo haberse sentido triste y en alguna ocasión inclusive se sintió abandonado por todos. De hecho, si usted va a la carta que escribe, a la segunda carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 10 y 16, usted va a ver al apóstol Pablo abriéndole su corazón a Timoteo, que era su discípulo, diciéndole, me siento solo, me han abandonado. Todos me han abandonado, todos me han dejado a mí. Pero Pablo sabía que aunque lo dejaran todo, aún esas personas por las que él habría hecho tanto para ellos, cuando ya no lo necesitaron, simplemente lo abandonaron como si fuera un objeto que ya no sirve. Entonces Pablo sabía que aunque todo eso era parte de su vida y era parte del ministerio y era parte dolorosa, había uno que nunca lo iba a dejar solo. Nunca. Y ese uno fue el que lo salvó. Ese uno fue el que le mostró su amor y su apoyo incondicional. Ese uno fue el que lo acompañó durante todo el caminar, durante todo su pesar. Y fue el que lo levantó y lo fortaleció y lo animó. Y siguió adelante hasta cumplir la meta que Dios le había puesto. Y ese uno se llama Cristo Jesús. Y lo que hizo Cristo Jesús con el apóstol Pablo, resulta que es lo mismo que hace con usted y conmigo. Él puede hacer eso. De hecho, Él quiere hacer eso en usted y en mí. Pero como decía Gustavo hace un momento en la oración, la cosa es que a veces no dejamos reinar a Cristo en nuestro corazón. Y porque no dejamos reinar a Cristo en nuestro corazón, es porque es como nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como si Él no supiera cómo se hacen las cosas. Entonces no lo dejamos trabajar en nosotros, pero si lo dejamos trabajar, si lo dejáramos trabajar al Señor en nuestros corazones, haría exactamente lo mismo que hizo con el apóstol San Pablo. Lo mismito, lo mismo. Y créame que ninguno de los que estamos aquí podemos escribir que nos ha pasado las cosas que el apóstol Pablo, por las que el apóstol Pablo atravesó. Y si el Señor con él hizo eso, también con nosotros puede hacer lo mismo. Entonces, por eso Pablo no se dejaba caer. También en esta segunda carta a los Corintios, pero en el capítulo 4, versículo 8 y 9, fíjense lo que dice. Estamos atribulados. Eso es lo que dice. Sí, estoy atribulado. En todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La esperanza de Pablo, como cantábamos en este último canto, la esperanza de Pablo se llamaba Cristo Jesús, el Señor. Y para él, eso era mucho más que suficiente. Y para nosotros,
también puede ser mucho más que suficiente. Y entonces con este contexto llegamos al relato bíblico de hoy. Y en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo nos está enseñando que la vida cristiana, parte de la vida cristiana es el sufrimiento. El sufrimiento está en parte de la vida cristiana. No es la vida cristiana. Ya no es cierto que nosotros venimos a este mundo a sufrir. Eso es mentira. El que quiere sufrir, pues va a sufrir. Pero el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Pero es parte importante de la vida. Se dice que el dolor, no sé si usted esté de acuerdo, pero lo dicen muchas personas, que el dolor nos debe, en lugar de debilitarnos, nos debe de hacer más fuertes, ¿sí o no? ¿Usted cree eso? El dolor nos puede hacer más fuertes. Y yo lo creo porque en el gimnasio hay un letrero en inglés que dice: no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer al dolor? ¿Cómo podemos vencerlo? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en una situación de dolor es aceptar al dolor. Eso es lo primero, no rechazarlo. Porque cuando usted lo rechaza, lo empieza a ignorar, y la cosa es que ahí está. Una cosa es que usted no lo quiera ver, pero ahí está y le está atacando. Pero cuando usted agarra, lo abraza, acepta el dolor, es cuando puede empezar a trabajar con él. No sé si me estoy explicando, pero el hecho de que usted ignore el dolor o se resigne al dolor va a producir en usted más dolor. Porque resignarse significa no hacer absolutamente nada. Pues así me tocó esta vida. ¿Ya? Se agachó y empieza usted a sufrir el dolor, y el dolor se va incrementando. Pero cuando usted lo abraza, ese dolor, cuando usted lo acepta, ese dolor, es cuando usted puede empezar a trabajar con él. Poniendo el ejemplo del gimnasio, es como cuando usted va por primera vez al gimnasio. ¿Y cómo sale cuando va por primera vez al gimnasio? ¿Cómo sale de ahí? Sale completamente adolorido. Usted tiene dos opciones: no volver a ir al gimnasio y ponerse cremita y ya tomarse unas pastillas de Advil o alguna cosa así y ya no volver a hacer nada. Puede hacerlo, pero ¿qué tal si se le hace por ahí un desgarre o alguna cosa? Pero es una opción. La otra opción es que usted vaya al día siguiente y empiece a trabajar con su dolor para que su músculo se empiece a acostumbrar. Y entonces usted está manejando al dolor. No es que el dolor lo está manejando usted, sino que usted está manejando el dolor. Bueno, si eso sucede en la parte física, lo mismo ocurre en la parte espiritual. Igualito, es el mismo principio. Y déjeme le digo algo: el Señor Jesús es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Él es el que nos puede dar ánimos para mirar adelante y no mirar hacia atrás, para no abandonar la carrera que hemos empezado cuando vinimos a sus pies. Y dos cosas va a hacer Él, con este versículo número 3, dos cosas va a hacer Él cuando usted viene con esa actitud de dolor delante de su presencia, de aflicción delante de su presencia, por lo que haya sido, por lo que sea. Usted viene con esa actitud de que le duele, o que se siente afligido, angustiado o angustiada. Usted viene delante de la presencia de Dios, del Señor Jesús, y el versículo 3 nos dice que Él nos va a dar dos cosas. ¿Ya las vio? Dos cosas nos va a dar Él: misericordia y consolación. Y usted se va a preguntar entonces, bueno, ¿y qué debo de entender yo por misericordia? ¿Qué es la misericordia? A mí me encanta hablar de la misericordia y de la consolación, porque son dos palabras bastante importantes. La palabra misericordia en latín está formada por tres palabras. Una que es miser, que significa miserable o desdichado, alguien que está en situación de necesidad. Cardio, eso lo han escuchado ustedes, cardio que significa corazón, y el sufijo ia, que significa yo. Entonces lo que está diciendo la palabra misericordia en latín significa literalmente: yo doy el corazón a un necesitado.
Yo le doy el corazón a un necesitado. Y si usted le da el corazón, si usted pensara en su corazón físicamente, usted le está dando a esa persona que está en necesidad, le está dando entrega, dedicación, le está dando amor. Entonces, la misericordia no tiene nada que ver con la lástima. La misericordia es un acto de amor, es entrega. Es entregarse uno mismo, por eso es entregar el corazón, como si usted se lo pudiera arrancar para dárselo a alguien. Y a veces lo decimos de una manera muy romántica, si pudiera, me arrancaba el corazón y te lo daba. La verdad es que la mayoría de los que dicen eso solamente lo dicen de palabra. Pero la misericordia, eso es lo que significa. O sea, que me arrancaría yo el corazón, o sea, te daría todo. Bueno, como no puedo arrancarme el corazón, entonces, ¿qué puedo yo hacer por ti? Si estaría dispuesto a esto y no lo puedo hacer, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Ahora, la otra palabra, consolación, también es una palabra muy interesante en latín, porque es una palabra compuesta de dos palabras. La primera es con, que significa junto a, y la segunda es solari, que significa ayuda, ánimo o fortaleza. Ayuda, ánimo o fortaleza. En griego, la palabra que se utiliza aquí, la palabra que está ahí en su Biblia, la palabra que se usa ahí es paraklesis. Y cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar al Señor Jesús que con esa palabra, paraklesis, describe la presencia del Espíritu Santo. Usted puede ir a Juan capítulo 14, versículos 16 y 26, o puede ir a Juan capítulo 15, versículo 16, o puede ir a Juan capítulo 16, versículo 7, y usted va a ver ahí que el Señor Jesús está hablando de un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. Entonces, la palabra paraklesis tiene el sentido de uno que acompaña a otro en el camino y lo acompaña para no dejarlo caer. Lo acompaña para fortalecerlo, lo acompaña para levantarlo, lo acompaña para ayudarlo, lo acompaña para sanarlo, lo acompaña para protegerlo, lo acompaña todo el tiempo, lo acompaña para sanarlo y no lo deja hasta que el proceso que quiera hacer el Espíritu Santo en la vida de esa persona es completado. No lo suelta de su mano para nada. Entonces fíjese. Eso es lo que significa consolación. ¿Qué no significa consolación? No significa palmaditas en la espalda. Hoy estoy pasando por una situación de dolor. Échale ganas. Ya, eso fue nuestro consuelo a la persona. No hicimos nada. Nomás dijimos, nomás hablamos. Eso no es consolación. Eso es lástima, pero no consolación. Y la palabra del Señor nos llama a nosotros, a usted y a mí, para que seamos agentes de consolación, instrumentos de consolación en manos de Dios. Es Dios el que consuela, pero es Dios usándonos a nosotros. Y usted debería de sentirse realmente privilegiado, honrado de que Dios lo toque a usted para ser un agente de consolación para un hijo. Entonces fíjese lo que dice el apóstol San Pablo en el versículo número 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Ay, cómo me encanta mi Pablo! Me encanta cómo escribe el apóstol Pablo. Cómo me gustaría haber estado ahí para escuchar al tremendo apóstol Pablo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que Dios, cuando él dice que Dios nos consuela, lo que está diciendo es que Dios, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra aflicción, Él nos ayuda, nos anima, nos fortalece, nos guía, nos sana de toda herida y nos acompaña durante todo el proceso. Él no nos deja solos, ni un segundo. Eso es consolar. Eso no es dar palmaditas en la espalda. Eso es consolar. Entonces, ¿cómo le consuela a Dios a usted? ¿Cómo le consuela? ¿Cómo queremos la consolación de Dios cuando nosotros no buscamos del Señor? Cuando estamos pasando por situaciones de angustia, de dolor y no lo buscamos. ¿Cómo esperamos que el Señor nos consuele? Es imposible que el Señor nos consuele así.
Entonces el Señor comienza a consolarnos a nosotros cuando lo empezamos a buscar. Y lo buscamos a Él a través de su santa y bendita palabra. ¿Quiere recibir consolación de Dios? ¿Quiere realmente recibir consolación de Dios? Búsquelo en su palabra. Él tiene la palabra precisa que usted necesita. Él la tiene. Yo no. Yo le puedo dar una palabra de ánimo y se la puedo dar con todo mi corazón. Con la mejor de las intenciones. Pero no necesariamente es lo que usted necesita. Pero hay alguien que sí puede. Y se llama Cristo. Y Él la tiene, la palabra de consolación aquí en su palabra. Pero hay que buscarlo. ¿Cómo más le puede dar Dios consolación? Cuando usted lo busca en oración. Búsquelo en oración. Pero realmente en oración, no en rezo. No lo busque en rezo. Un rezo es, Señor, te doy gracias por mis hijos, los pongo en tus manos, ayúdame en mi trabajo, amén. Hermano, usted ya tuvo su tiempo devocional con el Señor. Sí, yo ya oré. Todos los días oro, pastor. Todos los días estoy en comunicación con Dios. No es cierto. Tienes una letanía de peticiones para Él. Eso es diferente. Pasar un tiempo con Dios es realmente en donde uno le abre el corazón a Dios. Y no nada más le suelta todo lo que le quiere pedir. Le suelta todo lo que quiere que Él haga. No nada más lo que yo necesito, sino, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? Cosas por el estilo. Eso es tener una conversación con Dios y entonces usted ha tenido un tiempo de oración con el Señor. Lo otro no. No que no lo deba de hacer. Hágalo, pídale al Señor. Nuestro Dios nos ha dicho que sean conocidas todas nuestras peticiones con súplica y con acción de gracias, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestras vidas y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces Dios nos abre la puerta para que nosotros podamos pedirle, pero la gente se queda ahí y piensa que eso es una oración. No, eso no es una oración. Una oración es una conversación íntima con Dios, una conversación en donde usted le abre el corazón a Dios y donde espera que Dios le hable a usted. ¿Y cómo Dios le va a hablar a usted? Dios le habla a usted a través de su santa y bendita palabra. Entonces se da cuenta que consolar va mucho más allá de dar palmaditas nada más. Cuando usted consuela a alguien, usted está ayudando a esa persona a pasar por el proceso de dolor que está viviendo. Usted lo está acompañando o la está acompañando. Usted le está animando, usted le está fortaleciendo, usted le está ayudando en todo lo que necesita. Cuando hay un funeral, mucha gente acostumbra a acercarse con las personas que están, los deudos, las personas que están pasando por ese proceso tan difícil, y le dice uno, lo que necesites, aquí estoy. ¿Verdad que sí? Uno dice ese tipo de cosas. Pero la verdad es que muchos de nosotros estamos presentes solamente en ese momento. Cuando se necesitan, no es en ese momento, créame. La gente no lo necesita en ese momento. La gente lo necesita después. Y después ya no estamos. Nomás estuvimos en el momento ese, pero ese momento era el que menos nos necesitaban. Nos necesitan después. Ahí cuando vienen ya las deudas del panteón o de la funeraria, ahí cuando vienen las cosas que dejó pendiente la persona que murió y donde la persona esta no sabe qué hacer o a quién dirigirse, ahí donde debemos de estar nosotros presentes. Eso es consolar. Lo otro fue darle palmaditas. Lo de la funeraria, lo del panteón, fue darle palmaditas nada más. Él no necesita, o ella no necesita palmaditas. Ella necesita, o él necesita consolación. Y consolación es ayudar, fortalecer, levantar. Todo eso es lo que significa consolación. La palabra consolación, palabra latina, con significa junto a, solari significa ayudar, animar o levantar. Eso es. Entonces es muy diferente a veces en el sentido en que nosotros entendemos la cosa. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Oye, Pablo, a ver, explícame eso, está medio revoltoso. Sí, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quieres decir con eso, Pablo? Simple. Entre más afligido estés, o cuantas veces estés afligido, las veces que estés afligido, no importa el número de veces por las que estés afligido, no importa el número de veces que estés pasando por dolor, son las mismas veces que vas a tener la consolación de Cristo. Las mismitas, las mismas. Entonces debe ser una palabra de ánimo para la gente que está escuchando el mensaje del apóstol Pablo, que le está escribiendo a una iglesia en donde hay hermanos que no lo quieren, que no lo reconocen como apóstol, que no lo reconocen como guía. No lo están reconociendo, lo están criticando, lo están juzgando. Y el apóstol Pablo está hablándoles de consolación. Miren nada más la respuesta de Pablo. Y así deberían ser las respuestas nuestras cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos ofende. En lugar de responderle con otra ofensa, empezar a hablarles del amor del Señor. Pero a veces es tan difícil para muchos de nosotros. Necesitamos mucha oración, necesitamos estar muy cerca del Señor. Así que si el mismo Cristo, porque aquí habla de las aflicciones de Cristo, si el mismo Cristo pasó por dolor, si el mismo Cristo pasó por rechazo, por insultos, hasta por traición, y fue juzgado y fue sentenciado y asesinado como un vil criminal, si eso le pasó al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Pero Cristo en su humanidad, porque usted tiene que pensar en Cristo en su humanidad cuando Él está pasando por todas estas cosas. No lo piense como Dios, porque como Dios es muy fácil pensar, bueno, Él es Dios, no le duele. Él es Dios, pues claro, eso podía subir a la cruz y no pasa absolutamente nada. No piense en eso así, por favor. Piensa en la humanidad de Cristo. Entonces en la humanidad, Cristo en su humanidad necesitaba ser consolado. Es decir, necesitaba ser fortalecido, necesitaba ser animado. Eso es lo que Él necesitaba. ¿Y de quién buscaba el consuelo Cristo? Pues de su papá. De su papá, de Dios el Padre. ¿Y de quién buscamos nosotros la consolación? De Cristo. Cristo fue consolado, Cristo nos consuela a nosotros. Ahora yo consuelo a alguien más. Es que eso es. Porque si se queda en mí la consolación y ya, entonces no estoy cumpliendo el proceso. He sido consolado para que yo pueda consolar a otros. ¿Por qué podía ser consolado Cristo en medio de todo lo que Él sufrió? Porque Cristo no enfocaba en los problemas, Cristo enfocaba en qué va a hacer su papá. ¿Por qué Pablo podía ser consolado en todas sus aflicciones? Porque Pablo no enfocaba en los problemas, enfocaba en lo que Cristo podía hacer por él. Y ese es el mismo enfoque que deberíamos de tener usted y yo si realmente queremos ser consolados por Dios. No enfocar en lo grande del problema. Tenemos un Dios más grande que el problema más grande. ¿Usted cree eso? Tenemos un Dios más poderoso que el dolor más poderoso. ¿O no? Entonces, si tenemos un Dios más grande que cualquier problema, un Dios más poderoso que cualquier dolor poderoso, entonces, ¿por qué enfocamos en el dolor? Enfocar en el dolor, lo único que provoca en nosotros es desánimo nada más, desaliento. Y eso es justo lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere enseñarle a usted, decirle, ¿ves? ¿De qué te sirve andar jugando al cristianito? Mejor ponte a hacer otras cosas más importantes en lugar de andar perdiendo el tiempo con esos que no tienen otra cosa que hacer. Qué diferente cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Entonces lo mismo que hizo Cristo con Pablo, es lo mismo que va a hacer con nosotros, que puede hacer con nosotros y que de hecho Él quiere hacer con nosotros. El versículo 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
La enseñanza del apóstol Pablo, aunque parece rebuscada, en realidad es bien simple, pero al mismo tiempo es bien profunda. No por simple significa que no sea profunda, ¿no? Es bastante profunda. Lo que está diciendo Pablo es esto: el cristiano pasa por un montón de tribulaciones en su caminar de la vida, ¿sí o no? Usted no pasa por eso. Todos pasamos por eso, por situaciones de dolor en nuestras vidas. Todos pasamos por ahí. Cristo viene y nos consuela a nosotros. Ahora hemos sido consolados por Cristo. Pero ahora Cristo nos dice: ahora yo quiero que tú vayas y seas un agente de consuelo para otra persona. Porque Cristo no nos consuela místicamente. ¿Se acuerda que yo predicaba la semana pasada? Creo que fue la semana pasada o la semana antepasada. Usted no puede esperar que Cristo se le aparezca y le diga: oh, vengo a consolarte. No, usted no puede esperar eso. Cristo utilizó a alguien como un instrumento, como un agente de consolación. Usted lo buscó en la palabra, usted lo ha buscado en oración. Cristo le proporciona un agente de consuelo a usted. Viene ese agente, le trae el consuelo de Dios, y ahora usted que ha sido consolado, usted consuela a alguien más que está pasando por una situación de dolor. Pero el dolor es constante en su vida. Ahora usted nuevamente está en una situación de aflicción, entonces la persona que le consoló tal vez venga y le consuele a usted. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un círculo de consolación que jamás termina hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero qué hermoso es que la iglesia pueda trabajar de esa manera, donde todos seamos agentes de consolación para alguien más. Donde yo, que he pasado por tribulación, pueda ser consolado por usted, para que cuando usted pase también por un periodo de tribulación y de dolor, yo pueda ser un agente de consuelo para usted y pueda ser un agente de consuelo para este otro hermano, y para que cuando yo vuelva a caer, otro venga conmigo y sea un agente en manos de Dios para consolarme a mí. Y así estemos la iglesia completa, todos consolándonos unos a otros, es decir, todos ayudándonos unos a otros, todos fortaleciéndonos unos a otros, todos animándonos unos a otros, y sobre todo todos caminando al lado del otro. Porque eso es lo que significa consolar, estar contigo en todo el proceso. ¿Se da cuenta lo importante que es la consolación? Entonces, cuando Pablo parece que está jugando con las palabras, no está jugando con las palabras. Él quiere que nosotros tengamos en mente una sola palabra. ¿Qué palabra es? Consolación. Consolación. Un tema importante para el cristiano. Pablo sabe de la importancia que el cristiano tiene de ser consolado de parte de Dios para convertirse en un agente de consolación en manos de Dios. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, ¿cómo sabemos que Dios quiere eso que pase en la iglesia? Miren lo que dice el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así como somos compañeros en las aflicciones, así también somos compañeros en la consolación. Es decir, hay una total identificación, y a mí me encanta Sublime Gracia. No quiero menospreciar, por supuesto, ninguna iglesia, pero esta es la iglesia que yo conozco, esta es la iglesia que yo amo, esta es la iglesia de quien estoy enamorado, hablando como institución. Estoy enamorado de Cristo, pero de la iglesia estoy enamorado de esta iglesia. Y si algo me gusta de esta iglesia es que aquí todos nos identificamos con todos. Aquí no hay el super archirrecontra espiritual que todas se la sabe. No existe aquí en Sublime Gracia, en otras iglesias sí, aquí no. Aquí todos nos vemos igual unos a otros, porque somos iguales unos a otros. Algunos tenemos más tiempo en el camino, algunos manejamos algunas cosas más profundas de la Biblia que otros, pero eso no nos hace superiores a nadie, porque igual tenemos necesidades donde el más pequeño, el más nuevo en el Evangelio, puede venir a darnos una palabra de aliento de parte de Dios. Y eso es hermoso, y eso en Sublime Gracia se aprecia, se valora.
nos fortalece como iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también somos compañeros en la consolación. Sufrimos, sí, pero nos ayudamos, nos apoyamos todos unos a otros. Y esa es una iglesia de verdad hermosa. Ese era el sueño de Pablo con esta iglesia, particularmente de Corinto, porque si hubo una iglesia difícil en el Nuevo Testamento, la más difícil del Nuevo Testamento se llama la iglesia de Corinto, en donde pasaban las cosas que ni siquiera los paganos de ese tiempo hacían, ahí lo hacían en esa iglesia. Y Pablo les está, y todavía encima de que vivían una vida desordenada, todavía están juzgando al apóstol Pablo, lo están criticando, lo están negando su ministerio, lo están rechazando. Y Pablo escribe entonces esta carta de exhortación, un llamado de atención a la iglesia en Corinto, pero un llamado de atención con mucho amor, con muchísimo amor, y eso me encanta del apóstol San Pablo. Entonces, el sueño de Pablo es el sueño, yo creo que de cualquier pastor, de cualquier líder de la iglesia, en donde vea a su iglesia que está unida por el amor en Cristo Jesús. Una iglesia en donde no hay súper espirituales, donde no hay los sabelotodos, no hay los perfectos. Algunos se creen perfectos. Algunos ponen su norma de vida, quieren imponerla a los demás pensando que esa es como debe de ser las cosas. No es así, no es así. La norma de vida nos la marca la palabra de Dios y nada más. En conclusión, mis queridos hermanos, Pablo termina entonces esta parte de su carta, versículos 3 al 7. Si usted se fija, él comenzó con una alabanza, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación. Ahora fíjese cómo la termina esta parte en el versículo número 7. En el versículo número 11, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora Pablo comienza con alabanza y termina apuntando hacia el futuro. Pablo está apuntando hacia el futuro, esperando que este mensaje que él acaba de traer a la iglesia en Corinto pueda tener entonces fruto, pueda dar fruto, pueda tener algún resultado. Pero no nada más queda en Corinto. Resulta que Sublime Gracia también está ahí involucrada. Así que el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Sublime Gracia. Es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Urban Rock en la mañana o la iglesia de nuestros hermanos búlgaros a mediodía. Es el mensaje de Pablo a las iglesias. Nosotros estamos en Sublime Gracia, entonces personalicemos la palabra de Dios, porque es como tiene un impacto en nosotros, porque si usted no la personaliza, entonces usted va a pensar que, bueno, eso fue para los corintios, eso ocurrió hace 2000 años, ya no aplica aquí. Pero si usted piensa en usted cuando está hablando de algo personal, o piensa en su iglesia como aquí, que le está escribiendo a una iglesia, piensa en la suya, piensa en Sublime Gracia, en donde el apóstol Pablo dice, yo estoy seguro, tengo esta esperanza firme de que aquí en Corintio, y diría hoy aquí en Sublime Gracia, los hermanos son agentes de consolación unos a otros y por eso se mantienen firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. Los resultados que promete Pablo a la iglesia en Corinto son los mismos resultados que nos ofrece a nosotros, porque es palabra de Dios. El mensaje de Pablo me recuerda a mí las palabras del rey David. Estas palabras del rey David se convirtieron en mi lema de vida, mi lema personal de vida, cada vez que paso por situaciones de angustia, de desesperación, de dolor, de llanto. Cada vez que paso por tempestades, por tribulaciones, esta palabra del rey David ha hecho un eco en mi vida y se ha convertido en mi lema, mi bandera para salir adelante. El rey David escribe en el Salmo 27, versículos 13 y 14.
hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso es consuelo de Dios. Ve cómo el consuelo de Dios se encuentra en su palabra. Y Dios te dice, no desmayes, no te desanimes. Este Salmo 27 comienza de una manera hermosa. Jehová es mi luz, es mi salvación. Él es el que me defiende, la fortaleza de mi vida. Y si Él es eso, entonces, ¿de quién temeré? No hay razón para tener miedo en las circunstancias más difíciles, en las circunstancias más dolorosas. Porque David decía, si no estuviera Dios ahí, ya hubiera desmayado, pero sé que mi Salvador está ahí. Yo también lo sé y yo creo que usted también lo sabe. Entonces no se desanime. No se desanime. Y haga suya las palabras de David. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, espera en Jehová. Esfuérzate, sigue trabajando, eso es lo que dice. Y aliéntese tu corazón, anímese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él es nuestra defensa ante cualquier angustiador. Él es nuestro sanador, no importa qué tan profunda sea la herida, Él sana. Él sana la herida. Él es el que nos puede levantar, no importa qué tan tirados estemos en el suelo. Nos puede fortalecer, no importa qué tan débiles estemos, si tan solo esperamos en Él. Si podemos esperar en Él. Ese es el consuelo de Dios. Ese es el consuelo de Dios para mí y es el consuelo de Dios para usted. Y esto me enseña a mí, y con esto voy a terminar. El dolor no es el problema más grande que usted pueda tener. No es la angustia, no es la aflicción, aunque sea real. Ese no es su mayor problema. Perder la esperanza, esa es la mayor tragedia que a usted le puede pasar. Enfocar en el problema y no en Dios es el peor error que usted y yo podemos cometer. Pero enfocar en Dios es nuestra esperanza de consolación. Me encanta el tema porque la consolación es una de las virtudes más tiernas, más dulces de mi Señor. Y por tanto, mi consejo es que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en lugar de andarse quejando, de reclamar, de enojarse, en lugar de desanimarse y alejarse del Señor, déjese consolar por Él. Déjese. Créale a Él, no le crea los problemas, créale a Él. Déjese consolar por Él. Y cuando usted sea consolado por Él, póngase en disposición al Señor para decir, ahora yo quiero ser un instrumento en tus manos para consolar a alguien. Y va a ver cómo Dios lo va a usar. Y va a ver cómo su amor se empieza a incrementar. Y la iglesia se empieza a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor esta tarde. Vamos a alabar al Señor, al Dios de consolación.